se ordena como quiere la computadora. Pese a que he tratado de hacer orden secuencial favorable a osteología, etcétera, ha aparecido esta imagen, pero vamos a tratar de utilizar todas las imágenes, siempre orientado, pero a osteología. En esta etapa, en esta primera parte del estudio de anatomía, nos interesa osteología, pero no solo osteología, sino los elementos que contiene, los elementos que protege, los elementos que circulan alrededor, junto y a través de los huesos. Lo que les recomiendo es que del material que hemos pasado clases anteriormente, las semanas anteriores, y que forma parte del temario ya para la prueba del siguiente mes, entonces es necesario que ustedes hagan un seguimiento también, un seguimiento de tal manera que sepan de qué estamos hablando. Tal vez no memoricen todo, pero tienen que saber de qué estamos hablando. Ya, con eso comenzamos la clase. Esta es lo que se llama la leyenda, que indica qué cosas están reconociéndose, viéndose, y también les recomiendo que su estudio siempre hagan a colores, no blanco y negro, porque si no, no podría reconocerse este amarillo, por ejemplo, que es la arteria lingual, que está en la boca. Este verde corresponde al conducto excretor de la glándula. Miren, es una glándula sublingual esta. Está debajo de la lengua. La punta está jalada. Bueno, lo que quiero es volver a osteología, y en osteología aparece este corte de la mandíbula y un conducto aquí. Miren dónde está el nervio dentario inferior, que vamos a volver a ver, claro. Todos los elementos en sí se ven y se repiten, ¿no es cierto? Pero hay cosas interesantes como este cortado, este músculo cortado va a insertarse en la línea miloioidea de la mandíbula. Está cortado aquí para ver. Por encima de este miloioideo, que es el músculo que se inserta en la línea miloioidea de la mandíbula, lo que está por arriba es boca. Lo que está por debajo corresponde a cuello, ¿no? Y cuello no es un tema que nos interese todavía, pero hay algunas que sí se relacionan. Esta es la arteria facial cortada, y la arteria facial está en un surco de la mandíbula, que vamos a ver claro. ¿Entendido? Entonces nos ubicamos desde el punto de vista de osteología. No nos interesan la lengua, no nos interesan los otros elementos, pero nos interesa relacionar con osteología. Otra figura. Cuando hablamos de nervios craneales, vimos el quinto par con el ganglio de Gasser en el cabum de Meckel, en la cara anterosuperior del peñasco, en el endocráneo. Bueno, espero que no haya quedado en el olvido de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, el trigémino, que es un nervio importante para osteología, este es el nervio, este es el ganglio, y sus tres ramas, por eso se llama trigémino. El nervio oftálmico, que viene por aquí y que da sus ramas para la frente, el supraorbitario, etc. Y sus ramas para el ojo. ¿Recuerdan de los conductos etmoidales anterior y posterior? Por ahí van a pasar las ramas del oftálmico. Y aquí hay un ganglio, pero solo de pasada estamos viendo. Miren cómo el nervio oftálmico, la primera rama, viene hasta la nariz. En realidad aquí estuviera la nariz. La segunda rama es el nervio maxilar superior, y su terminación viene por el agujero suborbitario. Como ven, estamos aplicando
osteología y los elementos. El suborbitario sale por aquí, ¿ya? Y aquí hay un ganglio, el ganglio de Meckel. Entonces, lo que les sugiero es que anoten ustedes algunos, no hablo muy rápido, no interesa apurarlos. Ganglio de Meckel y yo anotar para unir después los elementos, y ganglio de Meckel del nervio maxilar superior y está en la fosa pterigo-maxilar, ¿ve? Y ya le ponemos la protección de huesos, fosa pterigo-maxilar. Y la fosa pterigo-maxilar está formada por los huesos también, como la fosa orbitaria, la fosa temporal, la fosa sigmática, y ahora hablamos de la fosa pterigo-maxilar, que la vamos a individualizar todavía. La otra rama es el nervio maxilar inferior, con su ganglio también, el ganglio de Arnold, y da sus ramas. En la primera figura hemos visto el nervio lingual, ¿recuerdan? Es este mismo, nervio lingual, y otro nervio que vimos cuando estaba cortada el hueso, que les dije referente a osteología, el nervio dentario inferior, y aquí está el nervio mentoniano saliendo y dando las ramas para los incisivos y para la piel. Y así se va desarrollando el estudio de qué nos interesa, osteología, pero no osteología pelada, sino osteología con elementos. Y otra cosa que se reconoce aquí, miren, es el tubérculo cigomático, el cóndilo, el conium o ángulo de la mandíbula, el borde posterior de la rama, el borde inferior. Por aquí pasa, hay una escotadura, por aquí pasa la arteria facial, que también he nombrado en la anterior figura. Ahora otra cosa, miren, el conducto auditivo externo, la fosa estiloides que sobresale, donde se inserta el ramillete de Ziolano, con 3 músculos y 2 ligamentos, y eso van a ir memorizando. Estilo gloso, estilo faringio, estilo hioideo, los músculos. ¿Ya? La apófisis mastoides, donde se inserta el esternocleidomastoideo. Entonces, como ven, a osteología hay que ponerle los elementos. Y si le ponemos elementos, puede ser de memoria o puede ser relacionando, así como les estoy mostrando. Los dos tienen sentido y los dos valen. Entonces, este es el área del nervio oftálmico, del trigémino. Este es el área del maxilar superior, con los dientes del maxilar superior, y esta parte corresponde al área del nervio mandibular. Lo que les sugiero siempre es que lo que les llama la atención, tomen nota, ¿ya? Y algo importante que se ve en esta parte de osteología con el nervio trigémino, miren aquí los nervios dentarios anteriores, los nervios dentarios posteriores, y luego los dentarios medios, y todos se unen y se forma un plexo. Plexo se llama a la unión de los nervios. Entonces, fíjense cómo están inervados los nervios incisivos, cómo están inervados los molares, cómo están inervados los premolares, y sale, automáticamente sale de la descripción. Y es importante eso porque en odontología se trabaja anestesiando, manejando estos nervios para tratar conductos, para tratar lesiones de la boca, de los dientes, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí el nervio dentario inferior va a dar también para ramas molares, ramas premolares y incisivos, que hemos visto que es rama de que está saliendo aquí. En realidad hemos entrado a la inervación de los dientes así de manera simple, y eso es lo que tienen que saber y eso es que tienen que manejar posteriormente. Entonces, la introducción es a inervación de los dientes, pero que tiene relación con el maxilar superior, con la mandíbula, con el
la fosa térico-maxilar, que tendrían que anotar también, ¿no es cierto? Ya tendrían que anotar. Esta es la leyenda de la figura anterior. En realidad es lo que les he dicho. Maxilar superior, el suborbitario, aquí está como orbitario nomás. El 12 es nervio dentario y se llama también alveolar. Les voy a dar un mnemotécnico, que quiere decir ayuda a memoria, con estos mismos términos. Aquí está nervio infraorbitario también, ¿no? El nervio mentoniano, el nervio lingual, que ya es más o menos conocido de ustedes. Ahora, la cabeza no solo tiene nervios, ¿no es cierto? Tiene músculos, tiene, en este caso, vemos las venas. Estas son las venas superficiales. Espero que recuerden que la sangre de la cabeza, del interior de la cabeza, del endocráneo, la mayor parte salía por el agujero rasgado posterior y se convertía en golfo de la yugular primero y luego yugular interna. ¿Ya? Y luego tenemos la yugular externa. Aquí está, la yugular externa. Y no es nuestro tema cuello, pero hay yugular externa, yugular interna, yugular anterior y yugular posterior. Ya el trayecto, miren, es la vena temporal superficial, vena auricular posterior, vena occipital, es decir, pareja andan con las arterias. ¿Ya? Esta es la vena facial que acompaña a la arteria facial, que vamos a ver también. El esternocleidomastoideo que se inserta en la postmastoides está cortada aquí para ver el trayecto de las venas. No nos interesa mucho el hablar del cuello, pero sí del macetero, fíjense. El macetero. Entonces se inserta en la cara externa, en el ángulo de la rama de la mandíbula, en el arco cigomático. Otro músculo es el orbicular del ojo, orbicular de los labios. Ya, y le vamos poniendo los elementos. Ya, todo relacionado, nos interesa la relación con osteología. Ahora aquí esto se llama mnemotécnico. Está solamente como mnemos, ¿no? Mnemotécnico. Quiere decir ayuda a memoria. Esto corresponde a los pares craneales, que ya conocen, casi todos ya conocen los pares craneales. El 1, olfatorio, óptico, motor ocular común, patético, trigémino con las 3 ramas que ya conocen, que hemos visto hace 3 minutos. El motor ocular externo, el facial, nervio complejo. El octavo par de la audición y del equilibrio. El noveno par complejo, el 10º par complejo, el 11º par para el esternocleidomastoideo. ¿Ya? Y el trapecio, y este para los músculos de la lengua. Entonces, hipogloso, espinal, neumogástrico, glosfaringio, estatoacústico también se llama este, el facial, tiene una rama importante para la lengua, todos tienen sus ramas, claro, y son importantes. Los motores del ojo son el sexto, el cuarto y el tercero. El tercero tiene también una función muy interesante del parasimpático. El trigémino con sus 3 ramas, oftálmico, maxilar superior y mandibular. El segundo es de la vista, el óptico, el que nos permite ver, y el primero es el olfatorio. ¿Ya? Y aquí vamos al mnemotécnico de las arterias. Ya, de las arterias. Estas son ramas de la carótida externa.
Estas son ramas de la maxilar interna. Y este es el mnemotécnico. Entonces, es relativamente simple y yo creo que conocen ya varios de estas arterias, si quiere el nombre. No les voy a hacer adivinar mucho. En el cuello hay una glándula y comienza con T. ¿Qué glándula sería? La tiroidea. Tiroidea. Arteria tiroidea, entonces rama de la carótida externa. Otra, con li en la boca. ¿Qué arteria? Lingual. Facial, la que hemos visto, que va por el borde inferior, pasa a la cara por el borde inferior de la mandíbula. Occipital, faringea, auricular posterior, la arteria auricular, que también hemos visto. Y las ramas terminales son la temporal superficial y la maxilar interna. Entonces, así es el mnemotécnico. Lingual, ¿por dónde va? Facial, ¿por dónde va? Occipital, ¿por dónde va? Faringea, ¿por dónde va? ¿Dónde va? Auricular posterior y temporal superficial. Se ve, es relativamente fácil, se toca delante del orificio del conducto auditivo externo. Maxilar interna, dice aquí, ¿ya? Maxilar interno. Eso mismo es aquí, maxilar interna. Y ustedes pueden hacer el mnemotécnico como les parezca. Entonces, ¿cuál es la maxilar interna? Que vamos a ver en dibujos, claro, directamente ya vamos a hablar de la maxilar interna. Es esta misma, maxilar interna. Y sus ramas. Timpánica. ¿Por dónde va? Por la cisura de Glass. Meningia media, ¿por dónde pasa? Meningia menor, ¿por dónde pasa? Temporal profunda, temporal profunda. Y hay otra temporal profunda más, 3 temporales profundas. Estas son de la maxilar interna y la temporal profunda es rama también de la maxilar interna. Entonces, 3 temporales profundas. Estas son 2 de la maxilar interna. Miren aquí, con D, ¿qué arteria sería? Dentaria, masseterina, bucal, pterigoidea, para los músculos, palatina. ¿Por dónde entra la arteria palatina a la boca? Este es alveolar, que puede ser también repetida como dentaria alveolar, es lo mismo, ¿no? Para el mnemotécnico he usado alveolar, infraorbitaria, que se llama también suborbitaria, arteria vidiana, arteria pterigopalatina, diferente, esta es pterigoidea, y esta es pterigopalatina para el paladar también. Y la rama terminal es la esfenopalatina, que pasa por el agujero esfenopalatino. Y el mnemotécnico sería entonces de la maxilar interna, tin men men tem tem dema butepa al in vi pterigopalatina y la rama terminal esfenopalatina. ¿Entendido? Entonces el interés que tenemos es este, ¿no? Arteria timpánica, ¿por dónde y a dónde va? La arteria meningia media, ¿por dónde pasa? La arteria meningia menor pasa por el agujero oval. ¿Entendido? Pueden hacer ustedes el mnemotécnico que quieran, de arterias, venas, músculos, nervios. Ustedes hacen el mnemotécnico parecido a este o mejor. ¿Ya? Esto nos da una base fundamental para la vascularización de la cabeza y con los elementos óseos, ¿no? Palatina, dice, llega al paladar. Alveolar, dice, para los dientes. Infraorbitario, sabemos por dónde pasa. Vidiano, del conducto vidiano. Entonces, yo anotara escuchando
conducto vidiano para hacerle pasar el nervio vidiano y la arteria vidiana. ¿Entendido? Ya, así, aquí sale un elemento interesante, importante, que está en funcionamiento cuando hablamos, cuando masticamos. Es la articulación temporomandibular, llamada también ATM, ¿ya? Este es el cóndilo de la mandíbula. Miren, aquí tiene una cresta y aquí tiene una vertiente posterior, una vertiente anterior. Esta parte corresponde al cuello. El pterigoideo externo se inserta en el cuello, en una fosita que hay para el pterigoideo externo. Luego, por aquí pasa la arteria temporal superficial y la vena. Eso les he reiterado ya unas 2 o 3 veces, tal vez más. El orificio del conducto auditivo. Este es orificio del conducto auditivo externo. Y describiendo la mandíbula, que es muy útil y todo el tiempo está en movimiento, ¿no? El negro es un menisco, el otro tiene 2 meniscos, entonces. ¿No? Y aquí está una cavidad con líquido lubricante. Aquí está otra cavidad con líquido lubricante, ¿no? Entonces tiene 2 espacios. El menisco interarticular de tejido conjuntivo y hialino, ¿ya? Y lo que contiene este espacio es sinovial, parecido a la clara de huevo. Entonces, miren, hay 2 espacios. Aquí está el menisco interarticular y aquí los ligamentos, que tiene también una cápsula, y los movimientos de ascenso, de descenso. Para la masticación es de lateralidad más, ¿ya? El tubérculo cigomático, apofcigomática dice aquí, la cavidad glenoidea de osteología, que también hay que ver, repasar, el cuello del cóndilo, ligamento posterior, ¿ya? Entonces, hay que prestarle atención a la articulación temporomandibular, que también se llama ATM. Entonces, también existen arterias en la cabeza, no solo venas, no solo nervios. Miren, aquí tenemos la subclavia. Aquí tenemos la carótida común, carótida primitiva también se llama. La carótida externa, acabamos de ver el mnemotécnico, ¿no? ¿Se acuerdan? El mnemotécnico de la arteria carótida externa. Dijimos arteria, la primera letra, la primera sílaba era tiroidea, aquí está la tiroidea. La segunda era tili. La tercera era fa, esta es la facial. Después la faringe, etc. ¿Ya? Entonces el mnemotécnico entra esto. Esta es la rama terminal que se llama temporal superficial y la maxilar interna, la otra rama. Carótida externa con sus ramas del mnemotécnico, carótida interna, y de cualquier manera no hay que descuidar. Esta es la arteria vertebral, miren, de la subclavia nace, la arteria vertebral, y entra por los agujeros de las apófisis transversas. Vertebral de un lado, vertebral del otro lado, forman el tronco basilar del canal basilar de la apófisis basilar del occipital. Espero que se acuerden, ¿no? ¿Ya? La auricular posterior, la occipital, en el mnemotécnico está. ¿Ya? Y aquí está la osteología pura, así. Cavidad orbitaria,
fosas nasales, maxilar superior, eminencia canina, eminencia mentoniana, el agujero mentoniano, el gonium, las ramas derecha e izquierda, eminencia mentoniana, ¿ya? Entonces, por aquí van a pasar las ramas, ¿se acuerdan de hemos dicho meningia? La meningia media pasa por el agujero redondo menor y la meningia menor pasa por el agujero oval, ¿ya? Y por aquí pasan las arterias vertebrales y van a formar el tronco basilar que va a estar en este canal, ¿ya? Para el interior del cráneo. Aquí está lo que les decía. Vertebral de un lado, vertebral del otro, se unen y forman el tronco basilar con la cerebral posterior, comunicante, cerebral media, cerebral anterior, se juntan comunicantes. Aquí está entrando la arteria meningia menor por el agujero oval. La meningia media es rama de la maxilar interna, ya sabemos, por el agujero espinoso. Aquí están unos hiatos en la cara anterior superior. La fosa de Gasser para el ganglio de Gasser aquí. Por aquí pasa el octavo par, la arteria auditiva, miren, está entrando también aquí. Arteria auditiva. ¿Ya? Aquí está meningia media, meningia menor. ¿Entendido cómo se va configurando? En el mnemotécnico que les dije, les mostré el primer par olfatorio, segundo par óptico, ¿no? Luego el tercer par, cuarto par y sexto par. El quinto par otra vez aparece con el ganglio de Gasser, el nervio oftálmico, que ya es reconocido por ustedes, el nervio maxilar superior que pasa por el agujero redondo mayor, el nervio dentario inferior, maxilar inferior, nervio oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior, que va a dar para los dientes. El nervio está aquí, el nervio. Entonces, 5, 6, el 7 y el 8 pasan por el conducto auditivo interno, el 9, el 10, el 11 por el agujero rasgado posterior, el 12 el hipogloso. Entonces son nombrados, enumerados de delante hacia atrás. El último es el hipogloso mayor. Y aquí lo mismo, primer par, segundo par, el bulbo olfatorio del primer par. ¿Ya? El sexto par, el cuarto par viene de atrás, el quinto par, ya el séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y el hipogloso es preolivar. ¿Ya? ¿Por dónde pasan? ¿Por dónde van? Aquí reiterando el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior, con sus ramas para la nariz, para los dientes, el nervio maxilar inferior, el nervio lingual, dentario, las áreas del trigémino, oftálmico, maxilar superior, el nervio, la arteria suborbital y salen por aquí, es aurículo temporal, rama del nervio del área del trigémino, ¿ya? Celeste, oftálmico para la nariz, maxilar superior y mandibular para los dientes respectivos. ¿Ya? Entonces, repasando, el estudio de anatomía comienza con osteología de la cabeza, huesos de la cabeza, huesos de la cara. Luego los huesos se juntan y forman cavidades.
cavidad el endocráneo todos son importantes, ¿no? Pero para el estudio del endocráneo, con sus porciones, el exocráneo con sus porciones también, unión de los huesos del cráneo, luego unión de los huesos del cráneo con los huesos de la cara, y las cavidades que siguen, ¿no? La cavidad orbitaria para la vista, cavidad nasal para el olfato, cavidad bucal para el gusto con la lengua. La fosa pterigomaxilar la vamos a identificar más con el ganglio de Meckel que está ahí, la arteria maxilar interna que entra también a la fosa pterigomaxilar. Y las ramas del nervio trigémino, las ramas de la arteria carótida externa, las ramas de la maxilar interna, y bueno, me parecía que íbamos a demorar más, pero ahí estamos, jóvenes. Entonces, lo que nos interesa es darle, como quien dice, hay que ponerle vestido a osteología, hay que arroparle, hay que ponerle los elementos. El cráneo sirve para alojar el encéfalo, el sistema nervioso central, los pares craneales, por eso se llaman pares craneales, y las arterias van a entrar también a todos los órganos, incluyendo al cerebro, a las meninges, por eso son las arterias meninges. Hay varias más, pero son más pequeñas. Nervios meninges también hay de los pares craneales, del quinto par, del séptimo, del noveno, del oftálmico también, para las meninges, pero son detalles más pequeños. Entonces, espero algunas preguntas y he visto una pregunta que decía ¿qué libro me aconsejan? ¿Qué libro? Chicas y chicos jóvenes. Sobre los libros hemos dado bibliografía las primeras clases. Entonces, el material que hemos nombrado hace semanas no puede ser novedad para algunos. Tienen que entrar y revisar los encargos, las tareas que les he dado, y ahí está bibliografía. Lo que les he pedido es que sea un libro que tenga figuras claras, mejor si es a colores, y el libro que dispongan, porque como ven, las figuras nos dicen de los elementos, y de un libro al otro, claro, varía la perspectiva algo, pero son los mismos elementos. Las arterias meninges van a ser las mismas. El nervio trigémino con ramas es exactamente igual. Entonces, las figuras que pueden variar algo, pero les vuelvo a recomendar que sean figuras claras y a colores. No fotocopia, que no se distingue bien, no se distingue los elementos. Entonces, las recomendaciones que doy, lean, anoten, escriban también eso, porque si no escriben se olvidan, no toman en cuenta y queda entonces en cuestionamiento, sin saber qué cosa se ha dicho, qué cosa se ha avanzado. Ya pueden hacer preguntas, ¿no? Puede ayudarnos en este aspecto con lo de los créditos. Ha salido entrecortada la consulta, no se ha entendido bien.
Puede ser también que hagan pregunta escrita, ¿no? Es decir, si es más de tipo de libro, de tipo de temario. Yo espero que mejore la comunicación. Pueden seguir preguntando. ¿Puedes reiterar la pregunta, la que hiciste también? Así se escucha mejor. Preguntan cuándo es el examen y a qué hora. Anoten, les recomiendo que acompañen el calendario de la facultad. La facultad va a sacar la programación y va a sacar oficialmente la fecha del examen, de acuerdo al cronograma que nos dé la facultad. Ahí nos va a decir cuándo es el examen y la hora. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿El examen va a ser presencial o va a ser virtual? Mientras no den autorización, va a ser virtual. ¿Qué dirán en el Congreso? Están en un Congreso en Potosí hoy, ha comenzado hoy. Seguramente van a tomar determinaciones y estén atentos a lo que digan los del Congreso. ¿Qué dirán? Porque lo de la quinta ola no está resuelto todavía, pero va a haber quinta ola. Sin duda, hay Está que bien, cuidarse. doctor. Ya, Gracias. hay que cuidarse todavía. Doctor, buenas tardes. Sí. Salió el rol de exámenes. No sé si eso van a hacer valer, no sé, pero de anatomía es el 10 que es de junio. Y sí, que va a ser en junio, sí, pero hay que estar atentos para que sea oficial. Ya, entonces no hablaremos todavía de las fechas porque puede variar algo. Si no varía, mejor, pero hay que estar atentos. Doctor, en caso que varíe la fecha del examen, ¿se retrasaría o se adelantaría? Ya, hay que ser adivino para saber una cosa u otra. Esperaremos nomás, no se preocupen, porque van a ser fechas de exámenes de otras materias más, no solo de anatomía. Está bien, doctor, gracias. Ya. Lo que les vuelvo a recomendar es que sigan las instrucciones. Cuando haya alguna disposición de la facultad, yo les voy a hacer conocer también. Estén atentos, les voy a hacer conocer oportunamente.
Está bien, doctor, muchas gracias.
Ya, ahora un repaso otra vez de osteología. Espero que ya estén familiarizándose, reconociendo los huesos. Ya, entonces hay que repetir, reiterar, revisar, memorizar, ¿no? Aquí vamos a hacer un leve repaso. Es decir, en las figuras que les muestro tampoco no hay mucha novedad. El tubérculo cigomático, aquí está, miren. Tubérculo cigomático, el orificio del conducto auditivo externo. Entre los dos se siente latir la arteria temporal superficial. ¿Ve? Repitiendo está. La apófisis cigomática, el vértice de la apófisis, el borde superior de la apófisis, la línea que va por encima del conducto auditivo externo, la incisura temporal, la apófisis mastoides. En la apófisis mastoides se inserta el esternocleidomastoideo, ¿recuerdan? Y también el digástrico en la llanura digástica en la mastoides. La apófisis estiloides para el ramillete de Giolano. El verde corresponde al hueso timpanal que forma parte del peñasco. Miren, aquí aparece, hemos nombrado temporal anterior, profunda anterior, media y posterior, y aquí está un canal de la arteria temporal profunda posterior. ¿Por qué son importantes las temporales? Porque tienen que vascularizar bien a los músculos del habla y a los músculos masticadores. ¿No es cierto? Por aquí pasa la arteria carótida, es el vértice del peñasco. Es decir, son figuras que voy repitiendo, ustedes pueden poner la figura que quieran de su libro, de su atlas, van a ser los mismos elementos, no hay manera de variar, son los mismos elementos. Ya es vista lateral, otra vez, lo mismo, ¿no? El gonio, la superficie rugosa para la inserción del macetero, la escotadura sigmoidea, el cuello del cóndilo, el cóndilo, la ATM que ya les he dicho, temporomandibular, articulación temporomandibular, con dos sinoviales, el menisco interarticular, la cápsula articular, los ligamentos, la cavidad glenoidea por una parte y el cóndilo por otra, que tiene dos vertientes. Es decir, se va describir lo mismo y lo mismo de cualquier libro, de cualquier texto. La escotadura sigmoidea, por aquí pasan los vasos y nervios maceterinos, para el macetero también, que está y vascularizada igual que el temporal, el músculo masticador, y sirve para hablar también, para vocalizar. La postcoronoides, el gonium, línea oblicua externa, agujero mentoniano, eminencia mentoniana, borde inferior. En el borde inferior hay un canal, en el borde anterior del macetero y el borde inferior de la mandíbula hay un canal. Por ahí late la arteria facial, pueden tocarse, pueden palparse fácilmente, pueden sentir el latido también. El agujero mentoniano, la espina, los huesos nasales, hueso unguis, frontal, línea temporal superior, el terium, el asterium, protuberancia occipital externa. Como ven, es reiterado, reiterado y reiterado. Aquí lo que llama la atención es esta escotadura etmoidal del frontal. Les he hablado bastante de estos conductos orbitarios o etmoidales, son dos. Hemos visto que las arterias etmoidales pasan por estos conductos, el nervio etmoidal y el esfenoetmoidal por esta parte posterior. Y ya espero que conozcan esta figura, el techo de la órbita, pared superior, la fosa lagrimal para la glándula, la fosita para el músculo, fosita
troclear. ¿Saben qué es troclea, no? Pueden anotar. Polea quiere decir. La espina nasal del frontal, el reborde orbitario, la escotadura del reborde, sutura metópica, la glabela, eminencias frontales. Estos van a ser de la fosa temporal para los músculos temporales. Hemos hablado de las arterias temporales profundas anterior, medio y posterior. Nervios temporales también hay. Es el etmoides, el hueso irregular, con más laterales, las más laterales. Otra vez, ¿se acuerdan del canal del frontal de la figura anterior? Aquí está, la mitad está aquí, semicanal, son dos, y arriba los dos forman conducto etmoidales anterior y posterior, u orbitario interno anterior y posterior. Ya las celdillas etmoidales, para que no pese mucho. El hueso, la pos cristagalli, la lámina perpendicular, es decir, es reiterado y reiterado. Más laterales, este hueso etmoidal también, la parte de la nariz. Estoy mostrándoles como quien ya les supongo que ya conocen estas figuras. Pueden ustedes tener en su atlas, en su libro, figuras más claras también que estas, ¿no? El cornete inferior o concha inferior es un hueso separado de la cara. La lámina perpendicular. Y así vamos, ¿no? Otra vez el esfenoides. Aquí vamos a repasar un poco la hendidura esfenoidal. Por aquí pasa el nervio oftálmico. El nervio oftálmico. ¿Ya? Esto corresponde a la nariz. Esta es la silla turca. Las apopterigoides, se ven los 4 elementos del esfenoides. Alas menores, ¿estás? Aquí están las alas menores. Es decir, en cualquier figura se va a reconocer nomás, es como una foto de persona, ¿no? Alas mayores aquí, alas mayores. El cuerpo del esfenoides tiene forma de cubo, la cara inferior es esta, donde se articula el vómer. La pterigoides, con sus 2 alas, interna, ala externa. Este es visto por detrás. ¿Ya? Aquí lo mismo, la carótida, visto por arriba, alas menores otra vez, como un vértice, la hendidura esfenoidal, la silla turca, la cavidad donde está la glándula hipófisis. Por aquí pasa el nervio oftálmico, dicho, ramo del trigémino. Por aquí pasa el nervio maxilar superior, por aquí pasa el nervio maxilar inferior. Este es el agujero redondo menor por donde pasa la arteria meningia media y se va reconociendo, ¿no es cierto? Aquí lo mismo. Agujero redondo mayor para el nervio maxilar superior. Aparece el conducto vidiano aquí. Hemos hablado de la arteria vidiana, ¿no? El nervio vidiano. Esto es visto por la cara inferior, la cresta que tiene la cara inferior para la articulación con el vómer. Es decir, viendo los agujeros de adentro o de afuera, son los mismos elementos que pasan. Es reiterado, miren, por la hendidura esfenoidal pasa el nervio oftálmico, maxilar superior por el redondo y maxilar inferior por el oval. Aquí está la arteria meningia media, por donde pasa, por el agujero redondo, forma la hoja de higuera. ¿Ya?
a las menores, hendidura esfenoidal. Es decir, lo mismo, visto por la parte de atrás, los elementos, aquí se inserta un músculo en la fosita escafoidea, el peristafilino, y el músculo pterigoideo interno aquí, en la cara posterior, en la fosa pterigoidea, de la cara posterior de la pospterigoides, ala interna, ala externa. Aquí viene la postpiramidal del palatino, a este espacio. Ya el occipital visto, los cóndilos, el agujero occipital o magno, protuberancia occipital externa, las líneas curvas, aquí dice que se inserta el músculo occipital, el esplenio, el esternocleidomastoideo, que también se inserta en la postmastoides, porque es el músculo del cuello, no de la nuca, del cuello el más poderoso, ¿no? El esternocleidomastoideo. Claro, todos son importantes. El agujero magno, el agujero occipital, el agujero condilio posterior para vena, el agujero condilio anterior por donde pasa el nervio hipogloso mayor. Y aquí va a haber una escotadura para formar el agujero rasgado posterior con el peñasco. Ya esto es la endocraneal con canales para los senos. Aquí hay una cresta occipital para la hoz del cerebelo, el agujero magno, el condilio anterior, el canal basilar, el parietal con su forma cuadrilátera, línea superior, línea inferior, para inserción de la aponeurosis del temporal y el músculo temporal, sus ángulos, el más descrito es el temporal, la parte de la escama, el peñasco con su borde. Otra vez estamos hablando de la fosa de Gasser para el ganglio de Gasser cubierto por la meninge que se convierte en cabum de Meckel, cara antero superior del peñasco, eminencia arcuata, el techo del tímpano, aquí está como tegmen tympani, es decir, techo de la caja del tímpano, la escotadura de entrada de la arteria meningea media, que forma la hoja de higuera. Miren, aquí hay un ángulo importante con dos conductos, conducto del músculo del martillo y el conducto de la trompa de Eustaquio en su porción ósea. La trompa de Eustaquio va a la faringe. Descomprime el oído medio del oído. Cuando hay un ruido fuerte, entonces descomprime por la trompa de Eustaquio, comunica con la faringe, oído medio y faringe. El canal superior del seno petroso superior, orificio posterior del conducto auditivo interno, por donde hemos visto que están los nervios octavo y séptimo y octavo. Arteria auditiva también hemos visto entrando. Una fosita unguial para descomprimir también el oído. Fosita unguial, y esta es la fosita petrosa. Unguial, cara posterior superior, y la petrosa en el borde posterior del peñasco, borde posterior. El canal para la salida del seno, de la sangre del seno lateral, lo que está por debajo ya va a ser cuello, el fondo del conducto auditivo interno, el peñasco cortado para mostrar ese fondo. Por aquí pasa entonces el facial y el octavo par. El esquema del etmoides, aquí está simple, masas laterales, porción horizontal y porción vertical, la postcristagalia y lámina perpendicular del etmoides, que se va a unir con el vómer, se va a articular con el vómer y el cartílago del tabique, y eso es lo que conocemos viéndonos o tocándonos. Otra vez a postcristagalia y lámina perpendicular.
La concha superior y la concha media. La inferior hemos descrito como hueso separado en las figuras anteriores. Otra vez la vista del cráneo por delante, cavidad orbitaria, su forma piramidal de base cuadrilátera, su vértice está en el fondo, claro, cómo está formado. Otra vez la lámina papirácea del etmoides, el unguis o hueso lagrimal con un canal que se va a convertir en conducto lacrimonasal que comunica para que salgan las lágrimas de la cavidad orbitaria a la nariz, las fosas nasales. Otra vez el cornete inferior con un borde articular o adherente y el borde libre, la concha o cornete y el meato inferior aquí, el meato medio y el meato superior. Hay que recordar que senos desembocan en los meatos. ¿Ya? El maxilar superior, la mandíbula, otra vez el agujero mentoniano, el vómer, otra vez lo mismo, ¿no? El agujero del conducto del malar, la fosa estiloides, la vista lateral, el ala mayor del esfenoides, la cara temporal de las alas mayores, tiene otra cara orbitaria, tiene otra cara endocraneal. Recuerden este reborde, cresta esfenotemporal se llama. Lo que está por encima es fosa temporal, lo que está por debajo es fosa cigomática. ¿Ya? Y de las fosas que hemos nombrado, fosa orbitaria 1, fosa nasal 2, cavidad bucal 3, fosa temporal 4, fosa cigomática 5, fosa pterigomaxilar y la fosa pterigoidea donde se inserta el músculo pterigoideo. Otra vez la escotadura, borde superior de la rama del maxilar, cuello del cóndilo con otra vez el ATM se forma con la cavidad glenoidea, las dos vertientes del cóndilo, el orificio del conducto tipo externo, la tuberosidad del arco cigomático, aquí late, aquí les pido otra vez. Palpen entre el cóndilo y el orificio, van a sentir la arteria temporal superficial. Se palpa el latido de la arteria temporal superficial aquí. Toquen. Otra cosa que se palpa es la arteria facial en el borde del macetero y del borde inferior de la mandíbula. Y es importante porque si están atendiendo paciente, si está latiendo aquí, aunque esté desmayándose, está bien, si sienten el latido aquí. Se siente el latido, está bien. El problema es cuando no late, ¿ya? Hemos dividido el endocráneo en porciones, ¿no? Compartimiento anterior, compartimiento medio, compartimiento posterior. Igual aquí, de un tubérculo cigomático al otro, una línea imaginaria que pasa por la base de la pterigoides, otra de la apósmastoides que pasa por el cóndilo de un lado al otro cóndilo y a la otra apósmastoides, dividen en 3 porciones. Adelante es la facial, la yugular, de la vena yugular y la posterior. Y aquí les muestro un cuadrado que va del cóndilo a la base de la pterigoides, a la otra base y al cóndilo. Y juntando se forma un cuadrado. Y al lado hay otro cuadrado del cóndilo a la apósmastoides, al tubérculo cigomático y a la base de la pterigoides. Son 3 y ahí se describen los elementos. Y otra vez se ven el agujero oval, el agujero redondo, el agujero rasgado anterior, el rasgado posterior, y hacerle pasar los elementos, ¿no es cierto? Esta es la parte del techo de la boca ya. Hay un orificio del conducto retroincisivo o palatino anterior, hay otro agujero
el palatino posterior aquí, y un canal por donde van las arterias, venas y nervios que unen este conducto orificio con este otro. Este es un corte de la línea media, solamente para reconocer los huesos. Celeste frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoides, etmoides, maxilar superior, vomer, el esfenoides con su porción pterigoidea, otra vez se nota la apófisis estiloides, y aquí lo mismo, con los senos. Esfenoides con sus alas menores, alas mayores, el cuerpo, apófisis pterigoides, la nariz con el cornete superior, cornete medio y cornete inferior, siempre separado, es un hueso separado. El esqueleto del paladar, ¿se acuerdan del conducto palatino anterior, el conducto palatino posterior? El occipital, el temporal, el parietal, el verde. Y aquí los elementos, otra vez lo mismo. Rugosidades para los músculos, el agujero magno, el tubérculo faríngeo, la fosita navicular, la apófisis basilar del occipital, los cóndilos, agujero condilio, aquí está como canal condilio, agujero condilio, rugosidades para los músculos de la nuca, la protuberancia occipital externa también se nota, las partes del esfenoide, otra vez lo mismo, ¿no? Alas menores, alas mayores con sus fases, el cuerpo y la apófisis pterigoides. Los elementos que nos interesa poner otra vez, y es más fácil, ¿no? Arteria meningia media, rama de cuál es? De la maxilar interna, ¿se acuerdan? Arteria meningia menor pasando por el agujero oval. El tronco basilar formado por una vertebral y la otra vertebral, estas son las arterias espinales. La auditiva entrando al conducto auditivo interno. Aquí el canal del seno petrol superior. Esto se llama polígono arterial de Willis. De aquí van las arterias para el cerebro. Eminencia arcuata. Canal del seno petrol superior, canal del seno petroso inferior, canal lateral, su porción descendente, canal lateral, protuberancia occipital interna. Pares craneales otra vez, ¿no? Primer par, segundo par, es decir, el trigémino que vimos ya en las figuras anteriores. Celeste, oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior o mandibular. Ya, eso sería jóvenes, entonces comiencen a trabajar las figuras que quieran para que presenten como trabajo práctico. Tienen que estudiar ya poco a poco el temario. Entonces vamos a aclarar también el temario anticipadamente, ¿no? ¿Qué cosa? Pero mientras tanto estén estudiando osteología y ahí le ponemos las arterias, las venas y los nervios. Le vamos a poner músculos más y así se va a configurar la cabeza. ¿Ya? La cabeza que nos interese con arterias, venas, nervios, huesos. Ya, eso sería jóvenes. Entonces, si quieren comentar algo también. Doctor, una consulta. ¿El trabajo vamos a entrar antes del examen o después del examen? Les voy a dar tiempo. Voy a ver cómo están trabajando. Va a haber tiempo. No es tan apurado eso. Lo que interesa es que se interioricen, que sepan qué figuras van a trabajar ustedes, cómo van a hacer a su manera, ¿no? De la manera que creen conveniente.
que sea completo, que sea bonito, que tenga todas las arterias. Es decir, pueden hacer mnemotécnico también, como quieran ustedes. Es decir, lo que favorezca su aprendizaje. Está bien, doctor, gracias. Después del examen, doctor, por favor. ¿Cómo? ¿Qué del examen? Creo que quería decir que sobre el examen, ¿cómo va a ser eso? Instrucciones les voy a dar. Van a estar atentos a las instrucciones. Anoten en su cuaderno. Tengo que estar atento a las instrucciones. No es mucho trabajo ese, ¿no? Así como estoy hablándoles, pueden anotar algunas cosas que les llamen la atención de la materia, de lo que digo también. Espero que me hayan escuchado bien porque de la parte de ustedes es un poco entrecortado, está saliendo, no se escucha muy claro. Espero que me hayan escuchado más claro. Sí, doctor, se escuchó todo claro. ¿Qué? Se escuchó todo claro, doctor. Ah, ya, gracias. Ya, bien, les libero, entonces pueden